Bien, buenos días, Marvin, y buenos días, Yuleisis. Buenos días también. Estará con nosotros el psicólogo Dimas Villarreal. Actualmente está optando por el título de el posgrado en docencia superior y estará acompañándonos en estas 3 clases que nos faltan para poder terminar lo que es la asignatura semipresencial que estamos realizando. Así es que vamos a iniciar primeramente mostrándole lo que es el avance en la plataforma, porque si recuerdan tuvimos percances tecnológicos, el tema de mi cuenta, el correo mío era uno y lo mandaron al otro y todo lo demás, pero bueno, fue solucionado y al ser solucionado, entonces ustedes se le ha ya subido lo que son las asignaturas en las diferentes unidades. Me avisan si me siguen, si aparecen las unidades, me van diciendo. Sí, aparece. Gracias, Marvin. Bien, entonces, en la unidad 1 tenemos el tema de introducción de la psicolingüística y tenemos también un material que fue el primero que dimos en clase. Entonces, ahí están lo que fue realizado el primer día de clase. En donde a ustedes se les está pidiendo como actividad realizar un cuadro sinóptico en base al tema que se le dio en clase. Entonces ahí se le colocó el link donde puede encontrar la clase, al igual que también se le asignó el tema de la rúbrica de cómo se mide para poder calificar el cuadro sinóptico, y luego el material de clase que fue dado el día sábado, la presentación. De regalo para mi cumpleaños quiero un iPhone 13. Santo, ok. Abuela. ¿Te escucharon? Quiero un iPhone 13. Y yo tengo un Huawei. Pero seguimos acá. Bien, entonces, déjenme abrir un momentito para que todos estemos en la misma sintonía. Bien, entonces este fue el primer tema que nosotros discutimos en clase, que era lo que es psicolingüística, los campos de trabajo de la psicolingüística, cuál es el objetivo, todo eso nosotros lo vimos en la primera clase. Ya todo eso está montado en la plataforma y lo que estoy haciendo más que todo es haciendo la muestra de que si está, que si alguno tiene alguna duda con la unidad 1, alguno tiene alguna duda con la unidad 1. Profe, una pregunta. En la unidad 2, si no me equivoco, usted dijo la clase pasada que había que subir la presentación que realizamos. Exacto, solamente que estamos por orden. ¿Alguno tiene alguna pregunta de la unidad 1? Todo está bien, ya hicieron su cuadro sinóptico que se le pidió, ya vieron la clase que montamos. Sí, profesor. Ok, ahora sí, vamos para la actividad 2. Ahí le colocamos el video que vamos a estar discutiendo hoy. Me dicen, no se ve. Okay.
Bien. El video que se va a discutir hoy en clase, estamos hablando de adquisición de lenguaje. La semana pasada tuvimos también una discusión de tema sobre la adquisición de lenguaje. Cada grupo expuso y la pregunta de la compañera va basado a esa discusión en clase, en donde cada grupo debe subir la presentación. Aquí dice, debe tener el PowerPoint. ¿Cuál es el PowerPoint? El que fue discutido en clase, que ustedes cada uno presentó. Súbanlo, por favor. Cada uno de sus PowerPoint estuvo muy bien. Prácticamente ya fue una revisión oral. Ahora me toca darle su puntaje. Pero las exposiciones del sábado pasado estuvieron excelentes. Solamente tienen que subirlo. Igual aquí le coloqué el tema de la rúbrica para poder ponderar la calificación y ustedes sepan cómo se califica esa actividad. Seguidamente, ¿alguna pregunta para la unidad 2? Disculpe, la unidad 2, ¿hasta cuándo se puede subir? Lo que pasa es que cuando yo intenté subirla, todavía la unidad no estaba abierta en la plataforma. Entonces ahora tengo inconvenientes porque me tocó viajar al interior por unos problemas familiares y mi computadora y mis cosas están en Panamá. Entonces, pero yo regreso el lunes, ya que si el lunes usted todavía no cerró la plataforma, yo subiría el cuadro sinóptico y la presentación. Bueno, el primer día de clase, no sé si tú estuviste conectada, conversando con tus compañeros, se les informó que todas las unidades van a estar abiertas hasta el 23 de abril. ¿Por qué? Ustedes terminan el 16. Yo sé que por cualquier tema X que a usted se le pueda presentar, el trabajo, yo también soy mamá, yo también trabajo, yo también tengo una vida y ustedes también tienen una vida, les doy siempre una semana de más para que puedan poder hacer sus actividades y no me den excusa. Entonces, todos tienen hasta el 23 de abril para entregarlo a tiempo. ¿A tiempo qué quiere decir? Con una ponderación de 100 puntos, siempre y cuando cumpla con todas las indicaciones que se les coloca en las unidades. Si usted después del 23 no lo subió, está cerrada la unidad, entonces me escribe por WhatsApp, yo se la abro, pero ya la ponderación no puede iniciar en 100, va a iniciar en 90. Porque aparte de que ya va una semana de gracia, una semana de oportunidad, usted está entregando la actividad tarde. Entonces, sí la puede subir, pero ya no va a ser calificada con A. Y independientemente si cumplió con las indicaciones, lo lógico es que tenga una puntuación alta. Si no cumple, entonces igual se le va bajando, pero 90 puntos se va ponderando después del 23 de abril. ¿Alguna consulta en base al tema del tiempo de entrega? Todo bien, estamos bien. Bien, entonces en la unidad 4 tenemos nuevamente desarrollo del lenguaje. Vamos a estar tocando el tema de la etapa lingüística y el desarrollo del lenguaje. Ahí van a crear un wiki. En el wiki solamente le estoy pidiendo estos puntos que están aquí. Presentación, introducción, contenido solo de la etapa lingüística y dar ejemplo. Colocar una imagen que se relaciona a la etapa lingüística, colocar un video de la etapa lingüística. En el mensajero les envío la rúbrica de actividad. En esta actividad es muy importante que ustedes sepan que ya yo les mandé el contenido también, pero que también le coloqué el ejemplo de cómo se hace un wiki. Mi pregunta sería, ¿ustedes ya han tenido la experiencia de hacer algún wiki en lo que es la plataforma de educativa? Buenos días, profesora. Sí, ya hemos hecho uno. Ok, entonces
De todas maneras, como material de base, le coloqué como el ejemplo que utilizamos cuando nos capacitan a nosotros los facilitadores para hacer también los wikis. Entonces ustedes tengan ahí como esa guía y puedan hacerlo paso a paso, porque no es solamente colocar imágenes, sino que ir cumpliendo con lo que se le está pidiendo. Recuerden que los ejemplos, entonces, es la parte más que todo de identificar si realmente estoy comprendiendo el contenido. Voy a colocar el ejemplo en base a lo que estoy comprendiendo. Pero para eso tenemos que leer. Bien. Eso es lo que estamos haciendo en base a plataforma. Lo único que en el día de hoy voy a estar montando un foro para que ustedes escriban brevemente lo que entendieron del video. Creo que es lo único que no he montado. Al otro grupo sí se lo monté. Así que esto es lo que tenemos por ahora en educativa. Bien, entonces iniciamos en la mañana de hoy preguntándoles primeramente qué tal le pareció la actividad del sábado pasado sobre el tema de la adquisición del lenguaje, en donde cada uno tuvo la oportunidad de desarrollar la clase, más no el facilitador. Así que me gustaría escuchar la experiencia de ustedes. Sí, profesor. Buenos días. Yo personalmente sí aprendí algo nuevo porque no sabía sobre el tema y sí, ahora estuvo excelente. Aprendí mucho. Ok. Si tú tuvieras que enumerar de lo que aprendiste, algo que te quedó de la clase. Un 10, profe. Diga. Un 10. No, enumerar, o sea, me vas a enumerar por lo menos el concepto, algo de lo que aprendiste en contenido tal cual. Sí sé que te gustó, pero sí me gustaría que me digas, bueno, profesora, Ok, este ok. punto que yo toqué, este es el que Eh, me interesó. el concepto del lenguaje, los elementos y cómo se adquiere el lenguaje. Ok, ahora sí. Si no lo damos de nuevo. A ver, Abigail, Yuleisi y Frank. Profesora, buenos días. Bueno, primero una disculpa, yo no estuve en la clase anterior por un temita ahí que le explico, pero sí leí todo el material, vi el video y honestamente, bueno, me gusta mucho, me gustó la parte de los aspectos de la adquisición del lenguaje, por lo menos la estructural. Todo lenguaje requiere una estructura, por lo menos nosotros estamos aprendiendo inglés. Entonces, el inglés tiene una estructura, un esquema para organizar las oraciones, que es muy diferente de repente del que nosotros conocemos, el español. Es como le digo, muy drástico porque debe ir siempre un sujeto, debe ir un verbo y debe ir un complemento. Esa es una estructura gramatical. Entonces, cuando uno está adquiriendo el idioma, como vimos, tenemos que conocer esos pasos también. Pero primero, según lo que hemos aprendido, primero traemos el concepto a la mente y después entonces podemos expresarlo. Primero viene el conocimiento y luego entonces expresamos esas estructuras mediante el lenguaje hablado o escrito. Y lo segundo sería el funcional, que se refiere a la capacidad de pensar, de comunicarse ya previamente en lo que hemos adquirido, de esa estructura lingüística. Gracias, Franklin. La compañera Abigail y Danisa. Buenos días, profesora. Bueno, al igual que Fran, yo tampoco pude estar en la clase, pero tuve la oportunidad de ver el video e investigar acerca del tema. Y algo muy interesante, acerca de ese tema es que trataba acerca de que los bebés
como que van desarrollando o sea, el entender el lenguaje materno, ¿no? De que están en el vientre. Desde sus primeros meses de vida son los que más le marcan como sus palabras maternas. Bueno, yo no sé si pasa en sus casas, pero como yo vivo en una barriada, entran los carros de la fruta y todo lo demás, así que acá entra uno, pero como ya son conocidos y entonces, bueno, es un tema, los carros, los vecinos, la música, pero esos son comerciales. A ver, gracias a los 3 compañeros que acaban de participar, interesantes los temas que mencionaron. Es importante saber que por lo menos cuando hablamos de psicolingüística, que es la parte de la ciencia que estudia la conducta del lenguaje, tenemos que ver esta parte del contenido en donde nos mencionan el origen de la lengua, cómo se produce el lenguaje. Entonces, llevarlos a ustedes a esa comprensión de que existe una estructura, como bien mencionó Franklin, existe un tema desde que el niño está en el vientre de su madre, lo que pudieron ver el video, que empieza a desarrollarse desde que está dentro de su madre desde la semana 24. Entonces empieza ya a escuchar y reconocer desde el vientre. Entonces, hoy sí me gustaría ahora entrar en esta parte ya del tema de la clase sobre cuáles fueron los puntos más importantes del video en cuanto a la adquisición del lenguaje que ustedes pueden mencionarme puntualmente y decirme, esta parte del video fue la que me llamó la atención y es la que quiero resaltar. Aquí estoy, profesora. La verdad que esta clase es como muy apasionante, ¿verdad? Porque conocer los orígenes, y a veces la gente le dice, bueno, no, lo que pasa es que puedes aprender el idioma de la misma forma como aprendimos a hablar español, pero en realidad es un proceso tan complicado, tan complejo, de verdad. Entonces, una cosa que yo quiero destacar del video, profesora, es eso precisamente lo que te dijo, que nosotros a partir de la semana número 24 ya desarrollamos nuestro oído interno, ¿verdad? Podemos escuchar en el vientre de nuestra madre las palpitaciones del corazón de nuestra madre. Y quiero hacer una comparación. Hace poco estaba viendo un video en donde China utiliza una campaña para las personas que donan órganos, en donde se muestra un bebé cuya mamá murió precisamente en las labores del parto. Y resulta, profesora y compañeros, que de una manera, wow, sorprendente, hicieron la prueba. El niño estaba llorando y le pasaban el niño a diferentes personas para que lo cargaran. Pero uno de ellos había recibido el corazón de la madre. La madre era donante. Y resulta que cuando esa persona que había recibido el corazón de la madre lo cargó, inmediatamente el niño dejó de llorar. Entonces, cuando yo estaba leyendo esta parte, estaba viendo el video, me asocié inmediatamente a ese video que yo había visto, de cómo los bebés, de una manera muy, muy inexplicable, ¿verdad?, llegan a entender y a recibir esos mensajes dentro de uno mismo, y aún no existe, pero ni siquiera el mínimo ápice de conciencia, de una memoria, ¿verdad? Sino sencillamente un oído, cómo comienza a identificar los sonidos y prácticamente como asociar, a ligar una cosa con otra. Entonces, lo primero que nosotros recibimos dice que son esas pulsaciones del corazón de nuestra madre, y asociamos el lenguaje con la voz de nuestra mamá, después con la voz de papá, y a veces yo diría un poco más, ¿verdad? A veces cuando la esposa está embarazada y el papá o la mamá toca el vientre, vemos cómo reacciona inmediatamente. No sé qué explicación tiene eso, pero es algo maravilloso, algo muy, muy
muy complicado también, pero que en realidad nos habla de la grandeza que hay en cada ser humano. Exacto. En esta parte, ustedes son aspirantes a ser docentes o especialistas en el idioma inglés. Llevándola a la parte psicológica, nosotros le estamos brindando por lo menos esta parte psicológica en donde que ustedes sientan como esos procesos, ese origen y después cuando tengan esa experiencia quizás laboral, que estén con los niños, puedan por lo menos identificarlo. Sabemos que quizás no van a llegar a ese nivel de diagnóstico ni nada de eso, pero sí por lo menos identificar. Y lo que estamos haciendo por lo menos hoy es darle nombre y apellido a todo el proceso. Sí, darle nombre y apellido a los procesos e inclusive entender, no sé si ustedes tienen hijos, pero entender todas estas cosas que pasan antes del nacimiento del niño. Entender también de que cuando una vez que nace el niño, aparte de tener ese lenguaje materno, empieza a adaptarse a un lenguaje ambiental. Ese ambiente ambiental va a depender de quién, de la familia. Luego, quizás de el entorno y la comunidad. Sí, luego. Sí, entonces estamos en la parte social. Existen padres que a veces por decisión y también por educación prefieren que los niños, aparte del idioma de origen, comiencen también a explorar, por ejemplo, el inglés, el mandarín, y lo hacen desde que el niño está pequeño. También hemos podido ver diferentes teóricos como Piaget, porque eso era algo que yo les mencionaba la clase pasada, en donde veíamos el tema siguiente. Era que por naturaleza nosotros tenemos etapas del desarrollo. El niño está desde el vientre, luego nace, va creciendo, está en la parte preescolar, después está en la etapa de niñez y después viene la parte de adolescencia y todas esas etapas. O sea, por naturaleza todos tenemos que crecer y así mismito vamos acompañándolo con las teorías. Las teorías de Erik Erikson, que hablamos de la crisis, las teorías de la parte cognitiva de Piaget, la parte de aprendizaje también de Bandura, y todo eso vamos haciéndole un complemento. Por eso es que en el día de hoy, más que todo, sí quería que vieran el video, porque si agarramos y empezamos a decir mucho tecnicismo, vamos a hablar de mucho tecnicismo, no es realmente el objetivo que queremos lograr. Queremos lograr que ustedes entiendan el origen del lenguaje, más no lo voy a poner a ser amigo de Freud, ni de Jean Piaget, ni de Erikson, sino que realmente puedan comprender que cuando los niños estén en sus salones de clase, entonces ustedes puedan realmente identificar. ¿Qué vamos a identificar? Algún tipo de patología que pueda estar presentando y que ustedes entonces puedan referirnos a quién, a los especialistas. A ver, seguimos con el siguiente. Profe, ¿puedo yo? Dígame, Danisa. Partiendo de la clase anterior, en la que yo mencioné algo sobre el origen del lenguaje que pudo haber sido originado porque a los seres humanos se vieran en la obligación de expresar lo que pasaba por su cabeza y lo que seguramente contribuyó a la evolución del ser humano como tal. Y como decía el compañero anteriormente, que el lenguaje, su enseñanza tiene su complejidad, pero que esa complejidad es parte de nuestra genética.
como decía el video, parte de nuestra naturaleza, pero hubo algo que sí me llamó mucho la atención del video, sobre todo en las pruebas que se le realizaron a los bebés, porque yo no tengo hijos y tampoco tengo hermanos pequeños ni nada. Y entonces algo que me llamó mucho la atención fue la asociación de los sonidos con la boca, la imitación de la repetición, que decía que es clave para aprender un idioma. O sea, los gestos, como señalar, o sea, a través de los gestos es algo único para la comunicación. Y decía que controlar las manos es menos complicado que coordinar la boca. La imitación, que a la hora de aprender un idioma es el principal motor, y en los niños, bueno, entre los niños y adultos, ese sería como el principal elemento que se da en la interacción entre ambos. Y me llamó la atención, por ejemplo, las pruebas, una prueba en la que el bebé, eh, yo no me había, es que de verdad nunca me había puesto a mirar así a un bebé que tuviese cerca o algo así, cómo le presta atención a los sonidos, cómo incluso cuando se confunde o algo le resulta confuso, como que frunce el ceño un poquito, ese tipo de cosas nunca, o sea, no estaban en mi radar. También el cómo comprende el bebé que otra persona quiere comunicarse con él, también cuáles son las señales que aprende a interpretar en la comunicación, que se da en la articulación de los sonidos, lo que se traduce a la comunicación, y cómo después de un año se da la explosión del lenguaje. Bien, aquí usted acaba de dar en el punto de a qué se le quiere llevar a ustedes como docente de inglés desde el campo de la UMESIN. Es que realmente estamos viendo cómo se origina un lenguaje. Ustedes ahora, la misión de ustedes ahora es enseñarle un lenguaje a un niño que ya viene con un lenguaje. Por ejemplo, nosotros vivimos en Panamá y la mayoría de escuelas que quizás ustedes van a trabajar puede ser que sea pública o puede ser que sea privada, y que ya muchas escuelas privadas tienen diversas materias que son de habla inglés. Pueden tener esa facilidad. Pero vamos a ponerlo en el tema rural, que le toque dar inglés en área de difícil acceso, o que le toque dar inglés en alguna escuela pública puede ser el área urbana, puede ser alguna provincia central. ¿Cuál sería? Porque el Meduca tiene su sistema, el Meduca tiene sus módulos, ya ellos todo eso lo tienen que, el tema de las unidades, cómo tienen que dar en el primer trimestre, el segundo trimestre, cuáles son los temas y todas esas cosas. Cuando estuve en el colegio, yo solamente vi verbo to be. No vi más nada que el verbo to be. Entonces, si realmente nosotros como docentes, ¿cuál sería nuestra función? ¿Enseñarle otro idioma al niño o enseñar una materia a un niño? ¿Cuál sería realmente la visión de ustedes o la misión? Entonces, partiendo de esa pregunta, seguimos en este tema de qué fue lo que vieron. ¿Cuál sería realmente lo que ustedes quisieran lograr en la vida de una persona? Enseñarle un idioma, un lenguaje, el tema del inglés, o enseñar una asignatura. A ver, ¿qué piensa Abigail, Marvin, Frank y Danixa? Se fueron mis estudiantes, ¿ve? Sí, profe, yo en mi caso enseñaría el lenguaje, profe, el idioma, en este caso el inglés. Usted quiere enseñar inglés, ok. ¿Qué dice Frank?
¿Qué piensa Abigail y qué piensa Danisa? Profe, usted dijo algo que también el video se vio también que unos padres que eran sordos y que ellos se comunicaban a través de los gestos con los niños, con los bebés. Eran unos bebés de como de 17 meses. Y que a pesar de que no podían, no lo hacían a través de palabras o sonidos, lo hacían con los gestos, ¿no? Y se decía que una de las bebés tenía en su vocabulario 50 sonidos aprendidos. Pero no, pero tenía, o sea que en esa parte estaba limitada el bebé, pero en cambio su comunicación dada a través de los gestos era mayor. O sea que no es que sea algo malo que haya un desbalance ni nada, sino que como siendo tan pequeño, esa es la ventaja de cuando lo hacen desde pequeños, ¿no? Que por ejemplo ahora hay padres que uno sabe inglés, el otro sabe, el papá sabe mandarín, la mamá sabe inglés, y nacieron en un país que hablan en español, pero la mamá le habla en inglés y el papá le trata de hablar en español, y como que es más fácil desde esa edad que el niño vaya adquiriendo ¿cómo digo? Ese aprendizaje de la lengua. A lo que quiero llegar sí es que, bueno, no sé, yo sí quisiera enseñar inglés, pero suena, no sé, si fuese docente suena como frío decir nada más entregarle esto a mis estudiantes. O sea, quiero que ellos se interesen, que como usted envió un video que parecía muy largo, pero que en realidad además a mí se me pasó volando, me pareció muy interesante, y o sea que tengan como que más herramientas, pues, como que haya algo más que solamente enseñarles inglés, porque ellos pueden aprender la gramática, pueden aprender esto, le puedo mandar una charla, y como yo sé que están aprendiendo realmente. Así es. Y lo importante aquí es la parte de qué queremos lograr versus qué es lo que nos exige el sistema. El sistema, o sea, yo tengo que, aparte de dar la clase, esta parte de psicología que está relacionada con el lenguaje, que es psicolingüística, también llevarlo al tema de la realidad, que cuando ustedes estén dentro del sistema, ustedes puedan comprender de que ustedes van al sistema con muchos deseos, muchas ganas, pero cuando llegamos al sistema y ya estamos con estos niños de difícil acceso, que si vamos a hablar de área indígena, ellos también manejan un tema de lenguaje, ellos tienen su dialecto. Aparte de eso, hablan español algunos y otros no. O sea que el maestro que va también tiene que enseñarle español. Y entonces algunos profesores que nombran también y le enseñan inglés. Entonces, que el niño empiece a explorar desde lo más pequeño que pueda un lenguaje. Imagínense ese choque cognitivo que va a tener este niño indígena, que aparte eso tiene que hablar español y tras eso le están metiendo otro idioma que es el inglés, pero que no lo hablan en clase. Mamá, mira, ¿cuándo viene el Día de los Niños? En el mes de julio, papi, estamos en abril. Ok. Y entonces, tener ese choque cognitivo que es, tengo que aprender español por necesidad. Y estamos en Panamá. Entonces, mencionamos de que si no nos comunicamos con las personas,
también podemos tener ese choque emocional, porque no solamente el querer comunicarme con alguien, sino el tema de que no me puedo comunicar porque no conozco su idioma, no conozco su lenguaje, no conozco su dialecto. Entonces, al final, estas personas empiezan a sentir lo que es la frustración o van a tener problemas de ansiedad, más que todo porque no pueden comunicarse. Yo les contaba mi experiencia cuando viajé a los Estados Unidos, yo no hablo inglés. Y entonces la gente me hablaba, lo más que yo hacía era que me reía, así que si me estaban mandando bien lejos, bien reída, pero lejos me estaban mandando. Entonces, y lo difícil que era, por lo menos, pedir una comida o preguntar dónde queda un lugar, o sea, lo básico que uno quizás pueda tener. Entonces, ya cuando fueron 21 días, ya cuando ya iba para mi segunda semana, ya yo tuve que aprender a pedir el plato que me gustaba, porque era una necesidad de poder satisfacer mis necesidades, porque no iba a tener a una persona que me estuviera traduciendo las 24/7, sino que yo quería ir a la izquierda o a la derecha, tenía que preguntar. Entonces, lo que yo hice fue que me metí, investigué, vamos a buscar las palabras más comunes o las frases más comunes y pude como que lograr satisfacer en ese momento las necesidades, que el lenguaje también viene siendo parte del tema de la satisfacción de necesidades, desde el niño que señala la tetita o la mamadera, como ellos empiezan a hablar, que mencionamos también las primeras frases que el niño dice, no son palabras tan correctas, ellos empiezan a mencionar palabras entrecortadas como tití, tita, pan, sal, agua, y no dicen agua a veces, sino que dicen agua, porque eso es lo que están aprendiendo. Entonces, y ellos empiezan a señalar. Cuando tienen hambre, empiezan a hacer que tienen hambre. Y que es muy importante el tema ese de satisfacer las necesidades en base al lenguaje. Cuando una persona no satisface sus necesidades con su lenguaje, con esta parte de la comunicación, como ustedes vieron en la parte visual, decía, ¿cómo hace un ciego para poder entonces tener este tipo de experiencia? Porque imagínense que si ellos empiezan a señalar cuando están chiquitos, ¿cómo empieza a ser una persona con discapacidad visual? ¿Cómo empieza a ser un niño con problemas de discapacidad auditiva si no está escuchando? Entonces, también ver desde las discapacidades, también la manera de cómo se va adquiriendo el lenguaje es muy interesante y también lo decía Franklin, es muy amplio. Entonces, todo este proceso es importante para ustedes, para que cuando estén en sus aulas de clase, ustedes puedan identificar si el niño tiene un problema o es un niño que realmente se está adaptando a lo que son las demandas. ¿Cuáles son las demandas? Quizás las que son propias de su edad, propias de la materia y realmente lo está haciendo bien. Cuando no lo está haciendo bien es porque hay una situación. En el día de hoy se celebra lo que es el Día del Autismo. ¿Sabían? El Día Mundial del Autismo. Entonces, desde el día de ayer había una campaña bien chévere que ponte azul y todo lo demás. Pero, ¿por qué le toco el tema del autismo? Porque el espectro autista tiene un tema muy importante al momento de la comunicación. Si ustedes están en kinder, están en primer grado, y este niño no se está comunicando como los demás niños, tú le hablas y es como si no te escuchara, o está retraído, o tiene diferentes síntomas que te están reflejando que tiene un problema para tener una relación social con los demás. Y el autismo está relacionado a eso. Entonces, quizás el niño hable bien, pero quizás ya tiene algún tipo de trastorno que puede estar afectando en el área de la comunicación. Y este es uno de los trastornos que está asociado con la parte de la comunicación, porque un niño con espectro autista no se comunica igual que los demás. Entonces, el maestro y el maestro especial empieza a hacer lo que son adecuaciones para que este niño quizás pueda adaptarse e incluirse en lo que es su grupo.
Y ustedes entonces como maestros poder hacer esas observaciones visuales y decir, algo le está pasando a este niño, porque yo veo que este niño o se retrae, se queda callado toda la clase, se va hacia una esquina o empieza siempre a repetir la misma frase, la misma frase, la misma frase, o también es un niño que me está ordenando todo de una sola manera, quiere solamente utilizar el color rojo. Entonces, son observaciones que ustedes desde su aula de clase pueden decir, algo está pasando aquí. Bien. También, profe, ellos también evitan el contacto visual, ¿no? Exacto. Y el contacto visual es muy, muy importante. ¿Para qué? Para conectarse con otra persona, bro. Para conectarse, para comunicarse con otra persona. Porque esta es la parte que yo les mencionaba, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y los niños aprenden mucho esta parte sin tener que encontrarle mucho significado, muchos conceptos. Ellos saben cuando una persona está triste, cuando una persona está enojada. Ellos saben el sonido de las mamás principalmente o del papá cuando están molestos y le van a llamar la atención. Entonces, aquí es muy importante el tema de la adaptación del niño, que ustedes como docentes puedan identificarlo. Sí van a dar su materia, van a dar inglés, ustedes se van a parar y van a dar todas las materias, pero cuando ustedes entonces estén en sus aulas, ustedes puedan decir, bueno, realmente este niño está aprendiendo el idioma, aunque sea aprendió a decir yes, no, o ok, yes, pero lo aprendió. Yes. Pero ahí está. Yes. ¿Cómo se dice así? Yes. Yes. Y yes. Te amo, I love. I love you. I love you. Ok. Entonces, ellos desde chiquitos, que es muy importante el tema de que los niños no aprenden escribiendo inglés y lo estamos viendo a través del video. Realmente cómo uno aprende las cosas. Y que hoy, desde el día de hoy, no se le olvide a ustedes como docentes esta parte, de que sí tienen que hacer su didáctica como maestros, su metodología, todo eso, pero saber de que hay una manera natural o una manera teórica bien explicada del proceso cómo se adquiere el idioma. Mi niño tiene 4 años, él menciona palabras en inglés, pero él no sabe cómo se escribe ni cómo se lee. Va a llegar un momento que hay que enseñarle a hacer eso. Pero así mismito es en las aulas de clase. Hay muchos niños en preescolar que ya te hablan el inglés, pero realmente es porque lo aprendieron escuchando, observando videos y adquieren el idioma. Pero ya cuando es a nivel la parte gráfica, como hablamos en la primera clase, que es la parte escrita, también hay un problema. Porque el niño te puede hablar muy bien el inglés, pero no sabe escribir manzana en inglés. Y ahí ustedes van a tener otras situaciones porque entonces sabe hablar, pero no sabe escribirlo y tiene quizás algún problema en el tema de la lectoescritura. Más no quiere decir que el niño no sepa. ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que estamos conversando? Danixa se fue. Bien, entonces, nosotros hoy, en base a este conversatorio, igual le hemos creado lo que es un foro ya en la página de educativa. En esta página lo que ustedes van a hacer es lo mismo que hicieron hoy. Conversamos sobre los puntos importantes del video. Colocarlo ahí y colocar 3 puntos importantes del video. También eso está hasta el día 23 de abril. Nosotros tuvimos el tema de que no dimos la primera clase porque el profesor que estaba designado para darle clase
al final no confirmó, entonces nosotros nos vimos en la segunda clase. ¿Qué quiere decir eso? Que en el día de hoy yo lo que voy a cederle a ustedes es estas 2 horas que vienen para que se actualicen en la plataforma educativa. Porque al final no quiero que digan, no, la profesora no me dio tiempo, la profesora está subiendo todas las actividades así de allá para allá. Aparte de eso, también llegó tarde la profesora y entonces ahora nos quiere agarrar como el tamal, como el bollo y nos quiere meter toda la información. No, yo quiero que ustedes tengan el tiempo realmente para analizar lo que estamos haciendo, porque la otra semana vamos a tener 2 intervenciones por parte del compañero Dimas. En la primera parte vamos a tener la intervención sobre las etapas del lenguaje y en la segunda parte vamos a ver el tema de trastornos del lenguaje. Entonces son 2 intervenciones que vamos a tener desde las 11:15 a 12 y luego de 1 a 2 de la tarde. Entonces, hoy yo quiero que ustedes se me pongan bien al día y que lean los 2 compendios que le hemos mandado sobre adquisición del lenguaje y sobre la etapa del lenguaje, porque lo más probable es que el compañero realice actividades enfocadas a medir el tema del conocimiento previo. Y también quizás esas intervenciones en donde quisiera escucharlos a ustedes. Así es que en esta parte me gustaría que el compañero Dimas se presentara y entonces también si vio el video, si tuvo la oportunidad de ver algo del video, también nos pudiera compartir lo que más le llamó la atención. Hola, buenas a todos. Bueno, en realidad, profesora, yo no tuve la oportunidad de ver el video, lo recibí hoy en la mañana y estaba como en otra clase, así que no tuve la oportunidad, pero sí puedo ampliar un poquito con base a lo conversado. Mi nombre es Dimas, soy psicólogo clínico de niños y adolescentes, psicopedagogo, ejerzo la práctica clínica privada en Clínica Hospital San Fernando, escuchando un poco las preguntas y los comentarios que habían hecho los colegas o los compañeros acá, escuchaba como el punto de los bebés y el aprendizaje y el lenguaje y me quedaba pensando un poco de cuán importantes son los gestos y también el ritmo como juegas con la voz cuando vas a hacer o introducir un idioma o una lengua para el niño. Porque en realidad nosotros somos por sonido. Yo puedo decir ajo y todo el mundo como que dijo ajo, puede ser de ajo de comida. Pero si digo ajo, ya escuchamos la diferencia del lenguaje, de la pronunciación. Y lo mismo es en inglés. Hay palabras que se parecen, son muy similares y dependiendo cómo hagas la pronunciación lo puedes ubicar en una oración. Y por eso es muy importante los juegos de la pronunciación que hagas para poder adquirir el lenguaje en los primeros meses. Cuando el bebé va aprendiendo palabras por cómo le vas poniendo su entonación y también cómo lo vas haciendo, porque al idioma hay que agregarle un grado de afecto también para el aprendizaje. Cuando hay un grado de afecto, entiéndase, el niño de preescolar, puedes agregar una canción, rima, y entre el niño más se vincula es más fácil. De repente ustedes reciben estudiantes y dirán, pero este chico se sabe toda la canción en inglés y wow, tiene una muy buena pronunciación, pero es por el vínculo que tiene con el afecto en el sonido o en el punto. Y la profesora mencionaba un poco de cómo harían estos chicos con discapacidad intelectual o estos chicos con discapacidad auditiva. También hay un proceso para enseñar idiomas, y puede ser español o inglés, que va a través de pictogramas y vinculándolo un poco, hoy que es el día de los niños dentro del trastorno de espectro autista. Cuando ustedes están con un chico en su salón de clase que es trastorno del espectro autista, puede pasar que ese chico en inglés te sepa todas las oraciones y te sepa todo el inglés, pero al momento de expresarlo no vas a sentir ese juego o esa emoción. Es un lenguaje muy mecánico. El chico podrá decir, ¿cómo está? How are you? Pero va a ser, how are you? Va a ser totalmente mecánico y tú te quedas como que y aquí falta algo, porque falta esa emoción, porque el punto es en la interacción social. Puede saber un montón de expresiones, pero usarlas en los momentos adecuados se le puede dificultar. Es muy interesante todo el aspecto de la psicolingüística, conocer cómo evoluciona el lenguaje y también el punto de cómo se va vinculando
con los matices emocionales para poder que haya un aprendizaje significativo. Y la manera de poder aprender un idioma, como decía la profesora, está al punto, la necesidad, como ella explicaba, en una semana ya tuvo que buscar, espérate, ¿cómo yo pido para la derecha o para la izquierda aquí? Toda la vida no está dependiente de algo. Entonces, puede ser un aspecto de necesidad, pero también hay un aspecto emocional en el punto para poder. Por eso es que debemos de ser unos docentes suficientemente buenos, porque cuando soy un docente suficientemente bueno y tengo un buen clic con mis estudiantes a los que les voy a enseñar inglés, es más fácil que el chico pueda decir, hey, esta materia me gusta, es significativa, y pueda amarrar el lenguaje y toda la parte emocional con el desarrollo del aspecto lingüístico que vamos a trabajar acá. Así que gracias, espero vernos la siguiente clase para trabajar de las etapas del lenguaje y también de los trastornos del lenguaje. Excelente, Dimas. Nosotros igual en lo que es esta asignatura es esto, ¿no? De que como docente a darle esa semillita de observación de que realmente, ¿qué pasa cuando estamos ya como en el fuego laboral? Pasamos muchas cosas por querer cumplir. Esta parte de querer cumplir con las unidades, por querer cumplir con el trimestre, nos perdemos esta parte humana en donde comprender que cada niño tiene una personalidad distinta, de que cada niño aprende de una manera distinta también. Hace un momento ustedes vieron a este niño que está acá, que tiene 4 años, él aprende mucho por la parte de observación. Entonces yo tengo uno de 14 que es auditivo. Tú le dices una poesía y ya 2 veces que se la dice, él ya se la sabe. Pero este que tiene 4 años, tú le puedes decir 20 veces la misma poesía y no se la va a aprender. Entonces él es más kinestésico, o sea, él tiene que sentir, él tiene que ver, él tiene que experimentar para poder aprender. Entonces yo tengo que grabarle el video y poder hablarle y hacerles hasta TikTok al de 4 años para que realmente él responda. Ahora, él no me va a responder tan de memoria como el de 14 años. Él me va a responder ahora lo que él entendió. Y le pongo el ejemplo inclusive de los medios de transporte. Al grande yo le digo, los medios de transporte es carro, avión, barco, tren. En cambio, que tiene 4 años, me está demostrando a mí que es analítico. Él me dice, el carro sirve para transportarse en la carretera. El avión sirve para transportarse en el cielo. Y el barco sirve para transportarse en el agua. Entonces ya uno va comprendiendo también esas diferencias individuales, porque pasa que el docente lastimosamente caemos porque soy docente, en el tema del estudiante bueno. Si el estudiante bueno responde todo bien, a ese es el que está, pero entonces el que no está respondiendo puede ser que algo esté pasando. Entonces, esta asignatura prácticamente es para hacerles ese llamado de que cuando ya ustedes tengan esa experiencia docente, puedan entender de que las diferencias individuales y el tema de cómo aprende el niño puede ser como esa piedrita que a veces uno dice, oye, pero yo quiero que todos ganen 5, pero este no me está respondiendo. Entonces, el por qué es importante. El por qué de que si en su casa no hay estimulación, el tema también de los recursos, el tema de la parte esta social como tal, si estoy en un lugar rural, si estoy en un lugar urbano, ser el tema de empático a nivel de entorno, porque voy tan estructurado para el monte que se me olvida y entonces después me encuentro con ese choque cultural como docente también, y entonces al final tengo que bajar el nivel. Y toda esa parte, ahí donde también hasta exhorto, que cuando tengan esas cosas también busquen esas ayudas a nivel de psicología. ¿Por qué? Porque cuando el docente está así, empieza a tener frustración, empieza a tener el tema de el síndrome del quemado, conocido en inglés como burnout. Entonces, inclusive en el sistema hay muchos educadores que tienen este síndrome y que al final le hacen daño a los niños
cuando le están enseñando algo. En el caso inglés sería el lenguaje. Dígame, Danisa. Profe, una pregunta, es que me quedé pensando en lo que usted dijo recién. ¿Eso tiene un límite o eso también aplica, por ejemplo, yo le cuento, a mí me pasaba que yo, bueno, en español, en ciencias naturales, ciencias sociales, en todo ese tipo de materias, a mí me iba súper bien. Pero cuando llegaba a las matemáticas, ahí iba el problema. O sea, lo que yo quiero decir es que la forma, yo sentía, porque me tardaba en comprender, a veces algunas cosas ni las llegaba a comprender, pero y sacaba mala nota porque, bueno, nunca la entendí. Pero había otras que con un profesor diferente o con un compañero que me lo explicaba de otra forma, yo sí como que lo entendía. Y aunque me demoraba igual, pero me lo explicaban de otra forma que al final llegaba a entender. Pero a veces con algún profesor que me tocaba, lo explicaba una vez y por ejemplo, y el que entendió, entendió, y el que no, pues que se arregle como pueda. Y quería saber si también podría aplicar en ese caso, pues en la matemática, por ejemplo, que también es una materia que le causa muchos problemas a muchos estudiantes en la escuela. Profe, te mute. Sí, gracias. Mira, en base a tu pregunta, algo que yo aprendí en el camino, no quiere decir que eso uno lo aprende por el tema de la psicología, después en el tema de educación, y que ustedes también quizás ya lo han visto, es el tema del estilo de aprendizaje. Y el estilo de aprendizaje más que todo es ver como el fuerte de cada uno. El fuerte quiere decir tu fortaleza de cómo tú puedes aprender. Hay personas que aprenden de forma auditiva. Solamente escuchando algo, la persona va a aprender. Hay otra persona que aprende de manera visual, que eso también se le llama memoria visual. Son expertos, nada más ven un lugar y ya saben que eso queda ahí. Quizás no te puedan decir cómo se llama la avenida, cómo se llama la calle, pero sabe que queda ahí. Existe la parte sinestética, que es la parte táctil, que la persona tiene que tener una experiencia quizás con el tema para poder realmente captar el mensaje, que son como las tres principales. También está el tema de la parte lingüística, que también es muy importante. Pero, ¿a qué te quiero llegar con eso? De que el docente está llamado a integrar toda esta manera para poder llevarlo al salón de clase, como mencionaba el colega Dimas. O sea, que en tu clase tú puedas enseñarle a los niños una canción. Luego que ellos puedan tener un contacto, si es de fruta, que ellos vean la fruta, la manzana, la uva, la pera, que la vean. Luego, si entonces tienen que tener esta parte oral, repetírselo varias veces o hacerles diseños de letras. Hay muchos maestros que enseñan los números como el 2 que parece un patito, el 5 que parece esto. Y, o sea, hay estructura, hay una manera de enseñar. El tema es cuando nos volvemos muy automáticos, entonces al final perdemos esa esencia personal de cada docente. Lo hacemos por cumplir y ya yo cumplí, ya subí mi unidad, ya subí calificación, el que cumplió bien, que no tan bien y ya, no. Entonces, ustedes como docentes, lo importante es que la creatividad no tiene límite. Entonces, llamarlo a esa parte creativa de que en el tema de nosotros en inglés, yo pude haberme sentado y decirle, bueno, la manera de adquirir lenguaje es de tal manera, desde que están en el vientre de su madre, y haberle hablado. Hoy algunos están aquí de cuerpo y mente presente, otros están de nombre presente. Entonces, al final, no sé si realmente aprendieron o no. Los invité a ver un video porque estamos utilizando ahí la parte auditiva, la parte visual. Y luego acá vamos a ver el nivel de comprensión. Entonces, cada clase tiene una estructura diferente y también esta interacción.
porque también pasa educadores que son direccionales. Lo que ellos dicen, punto, y ya yo di mi clase, yo le enseñé a yo cómo es el agua, qué es el agua, y ya, se van para adelante. Yo tenía un profesor que explicaba matemáticas al frente de la pared. Nosotros nada más le veíamos la espalda. Nunca vimos los procedimientos. Por más que le decíamos, profesor, tiene que ponerse a un lado que te necesitamos ver la ecuación. El profesor estaba él solo con su tablero explicándose él solo. Entonces, hasta esa parte del lenguaje corporal es importante, algo que se ha perdido por el tema virtual y que ahora lo estamos rescatando poco a poco. Ahora imagínense cómo ustedes, teacher de inglés, tienen que hablar con mascarilla y enseñar inglés. Es un reto grande. Es un reto grande. Entonces, yo lo llamo a eso, a que comiencen a explorar esta parte creativa. Sí, teacher, eso es muy interesante también porque, claro, también todos a lo mejor todos hemos tenido algún profesor que sea así, pues, como usted dijo, que sea automático, repetitivo, pero también hemos tenido buenas experiencias. Por ejemplo, yo tenía en el teacher en primaria, que lo tuve prácticamente de primer grado hasta sexto grado, él lo que hacía, llevaba grabadora, ponía canciones, hasta juego con las manos, bailes, de todo, porque había algunas personas, algunos estudiantes, algunos compañeros que no comprendían igual que los demás. Y eso también uno se acuerda de ese tipo de profesores, ¿no? Exacto. Y bueno, yo también tuve uno que nos ponía a cantar en ese entonces, estoy tirando mi cédula, voy para 37 años el jueves. Nos ponía a cantar las canciones de Backstreet Boy, de NSYNC. ¿Ustedes conocen Backstreet Boy? Marvin. ¿Saben sí, sí, profe, sí. Yo no, profe. No sabe qué. Y bueno, y ahí nos ponía toda esa tanda de NSYNC. Y nosotros teníamos que cantar Carlos Santana y teníamos que cantar la canción. Y le voy a confesar, inglés para mí no es la materia de mi agrado, no me gusta. Inconscientemente lo sé, porque a mí me cuidaban personas que hablaban inglés cuando yo era pequeña. O sea, yo puedo estar sentada al lado de personas que hablan inglés y yo estoy entendiendo todo. Pero al momento de hablar, ahí yo me vuelvo un 8, la parte cognitiva, el tema de cómo estructurar la frase y todo lo demás, ese es mi 8. Y entonces, así podemos estar muchas personas, así pueden estar muchos niños también. Y ya queda de ustedes, entonces, buscar esas estrategias y esa metodología para poder enseñar. Haciendo un compendio de todo lo que hemos dicho, ya para la última clase, ¿qué es lo que ustedes van a presentar? Es esta parte psicoemocional de cómo ustedes harían de una manera muy sencilla para que los niños puedan aprender este proceso. Yo les voy a estar, cuando el compañero termine de dar el tema de trastorno, yo les voy a decir, bueno, a ti te va a tocar los niños de 5 años. Entonces, ahí tú me vas a decir cómo tú, desde la parte psicológica, cómo puedes hacer que ese aprendizaje llegue. Y se le va a dar la guía, porque lo importante aquí es que ya ustedes van a manejar estos términos, por ejemplo, cómo un niño aprende, por escuchar, por la vista, por la parte de sentir. Entonces, esto es lo que yo realmente quiero que ustedes se lleven como asignatura. Así es que nuevamente el tiempo que le voy a dar hasta las 2:15, más que todo es para que se pongan al día. ¿Cómo me voy a dar de cuenta que se ponen al día? Porque en educativa me va llegando lo que ustedes han avanzado, o sea, la interacción que tuvieron en la plataforma desde las 12:30 que vamos a estar terminando hasta las 2 de la tarde. Me tiene que llegar por lo menos el tema de participación de foro. Y sin más, invitarlo a que el próximo sábado
profesor Dimas, este es un grupo que tiene 4 estudiantes. Tiene 4 estudiantes. Igual estamos trabajando como si hubieran 40. Entonces, ya usted va a ser dueño del escenario el día sábado y nosotros vamos a estar también aquí para acompañarlo y aprender también, ¿no? Aprender del material que usted nos va a brindar y en algún momento si podemos aportar, aportamos, pero usted será el profesor encargado el día sábado. Vale, gracias. Nos vemos el sábado entonces. Exacto, que tengan todos una excelente tarde y quedamos pendientes. No estamos terminando la clase. Vamos a estar avanzando en educativa lo más que puedan. Me doy cuenta es porque educativa me indica como el tiempo que el estudiante está en la plataforma. Así es que todos tengan un excelente sábado y que la pasen muy bien. Igualmente, por favor. Saludos.